Buenas noches, querida familia, saludos, bienvenidos a La Esperanza Empieza Aquí, esta serie de devocionales que busca ayudarnos a estar conectados con el Señor, a amar a Jesús más de cerca, seguirlo más de cerca, estar apasionados por Él, buscar que Él sea nuestra fuente de fortaleza y de esperanza en medio de la crisis que estamos viviendo. Quiero que ustedes y yo podamos aprovechar este tiempo de cuarentena, de encierro forzoso, para ayudarnos a encontrar fortaleza y esperanza en la presencia y la palabra de nuestro Dios. Quiero pedirte que empecemos, como les he sugerido muchas veces, enfocando nuestra mente y nuestro corazón en el Señor, logrando que nuestra mente y nuestro corazón aprendan a estar quietas delante de Él. Quiero pedirte que inhales su paz, dejes ir la preocupación. Inhale su guía. Deje salir la desesperación. Hoy quiero que hablemos de Jesús el obediente. Una característica sin duda poderosa de Jesús es que a lo largo de todo el Nuevo Testamento podemos ver una y otra vez que Jesús estaba empeñado en hacer la voluntad del Padre. Él no estaba, y lo decía muchas veces de manera muy clara, no estaba empeñado en hacer su propia voluntad. Él estaba empeñado en hacer la voluntad del Padre. A pesar de ser Dios, Él mismo se puso en una posición de siervo, de alguien humilde que no necesitaba ni deseaba desafiar a Dios, sino que por el contrario estaba deseoso de escuchar su voz para recibir dirección. Y es mucho de lo que necesitamos en estos días. Necesitamos poder escuchar a Dios y recibir de Él dirección. Pero mi perspectiva personal siempre ha sido preguntarme de qué me sirve, cuál es el punto de pedirle a Dios que me hable y me muestre su dirección si no estoy dispuesto a obedecerlo. Si es que Él me da su dirección y su guía, pero yo no estoy dispuesto a hacer, es más, no estoy dispuesto a ser la persona que Él quiere que yo sea, ¿cuál es el punto y el objetivo de pedirle que me guíe? Jesús decía en pasajes como los que vamos a estudiar el día de hoy, que Él amaba, que Él ama hacer la voluntad del Padre. Él solía decir incluso, después de que se encontró con la mujer samaritana en el pozo, Él llegó a decir algo tan extremo como cuando estaba con sus discípulos, les dijo algo así como, hacer la voluntad del Padre es alimento para mí. Mi alimento es hacer la voluntad de Dios, obedecerle. Y yo sé que la obediencia hoy en día no es algo que queremos. Estamos en una época donde todos quieren ser líderes, todos quieren ser rebeldes, donde todos quieren tener sus propias reglas, seguir sus propias reglas, no quieren que nadie les mande, no quieren que nadie les diga qué hacer, pero es una época en la que definitivamente necesitamos recuperar nuestra capacidad de obedecer. Por cierto, si tú eres papá o mamá y estás ahí en tu casa con tus hijos, habrás descubierto ya durante esta cuarentena lo difícil que es que aún en cosas básicas y sencillas que incluso son por su bienestar, la salud, el cuidado de su vida, hay veces que tus hijos te van a desafiar y desobedecer. Escuchaba a unos vecinos discutir con su hijo adolescente porque le reclamaban que por qué se había escapado de la casa, por qué había salido si estamos en cuarentena y los espacios comunales de nuestro conjunto no están abiertos, no están disponibles y nadie debe estar afuera. Es el acuerdo que tenemos. Y este chico les decía, es que estoy cansado, estoy fastidiado. Y el papá le decía, pero te dije y tienes que obedecerme. Y el hijo le dijo, yo no quiero obedecerte, estoy cansado de obedecerte. Ese es el espíritu humano lejos de Dios. Ese es el espíritu humano rebelde, que cree que disfruta y que hay algo bueno en esa rebeldía, pero no la hay. Yo sé que, insisto, este mundo posmoderno nos dice que debemos ser atrevidos, aguerridos, desafiantes, que no debemos seguir las reglas sino construir las nuestras propias. Pero realmente lo único que consigues con eso es caos, desorden. No ganas libertad, pierdes libertad cuando eres desobediente. Nosotros hemos creído que incluso la obediencia es una especie de autoanulación, como si de alguna manera el ser obediente significa anularnos a nosotros mismos y no poder ser libres de expresar, peor todavía, conseguir lo que deseamos. Pero ¿cómo podemos expresar lo que deseamos y cómo podemos conseguir lo que deseamos lejos de Dios cuando lamentablemente las evidencias de nuestras acciones y nuestros comportamientos
nos muestran que lejos de Dios, en desobediencia, lo que deseamos y anhelamos es tóxico, es nocivo, es destructivo incluso para nosotros mismos, peor todavía para las personas a nuestro alrededor. Conozco mucha gente que actuando en uso de su libertad y en desobediencia han lastimado a gente que decían amar y han hecho cosas terribles, que han ido en contra de ellos mismos y de otros. Entonces descubres que esta versión barata de rebeldía, lejana del deseo de obedecer, puede ser muy costosa y muy destructiva. Y por si acaso, el hecho de que tú y yo seamos cristianos, que seamos creyentes, no significa que debamos entender que eso es hacer lo correcto. Y antes de que te asustes, ser cristiano no es hacer lo correcto. Ser un verdadero discípulo de Cristo, seguirle, no es hacer lo correcto. Tú puedes pasar toda tu vida en una lucha interna y un desafío tratando de ser moralmente correcto y hacer siempre lo correcto y fracasar. ¿Por qué? Porque lo que Jesús busca no es que nosotros nos enfoquemos en hacer lo correcto. Lo que Jesús busca y nos modeló, nos enseñó, nos demostró en su propia vida es que lo primero importante es ser la persona correcta. Ser la persona que Dios te llamó a ser. Esa obediencia a Dios te ayuda a convertirte en la persona que debes ser. Y entonces tu quehacer, lo que haces, brota naturalmente de ti. Ya no tienes que luchar. Ya no tienes que decir, sé que esto es lo correcto, pero no quiero hacer, pero sé que es lo correcto. Quiero orar, bueno, no quiero orar, pero sé que es lo correcto que tengo que hacer. Me piden que sea generoso y de otros, pero no quiero hacerlo porque no tengo ni recursos ni nada, pero bueno, es lo que se debe hacer. Dios no quiere que tú vivas amargado tratando de hacer cosas que realmente no quieres hacer. Porque eso no es obediencia, al menos no la obediencia que Dios quiere. Dios no quiere esa obediencia ciega y tonta que simplemente cumple por cumplir y no pregunta ni analiza, sino solo hace. A Dios no le interesa esa clase de obediencia porque esa clase de obediencia anula el ser. Yo mismo fui criado en un colegio militar durante toda mi escuela y todo el colegio y sé lo que es obedecer porque son las reglas y yo no tenía problema. Aceptaba eso, pero me di cuenta de que tenía que anular mi ser, tenía que anular mis deseos, preferencias, gustos, etcétera, personales para hacer lo que mi superior me dijera. Y de alguna manera, yo y sé que muchas otras personas, quizás ni siquiera cerca del ámbito militar, han malentendido que obedecer significa eso, tener que luchar con hacer cosas que no quieres hacer, pero son lo correcto. Y Dios dice, eso no es lo que yo estoy buscando. Y en los ejemplos de los pasajes que están en este estudio vas a descubrir que no es lo que Jesús quería. Jesús decía, yo amo hacer la voluntad del Padre. Yo amo hacer lo que el Padre me dice. Lo que yo digo no lo digo porque yo quiero, lo digo porque lo escuché decir al Padre y solo digo lo que Él me dice que yo diga. Sé que suena trabalenguas, pero era lo que Jesús hacía. Él decía, yo disfruto hacer la voluntad de Dios, no porque es una obligación, sino porque trae tanto bienestar a mí, trae verdadera libertad. La obediencia trae verdadera libertad, porque la obediencia a Dios te permite ser la persona que tienes que ser. Y al ser la persona que tienes que ser, no necesitas, puedes hacer cualquier cosa que quieras, pero no necesitas volverte esclavo de ninguna cosa, no necesitas volverte esclava de ninguna cosa para poder disfrutar tu vida. Y entonces en esa obediencia descubres libertad. Sí, estamos encerrados, sí, estamos en las 4 paredes de nuestra casa, no sabemos por cuánto tiempo más, luchando porque no tenemos libertad. Quizás es un buen momento para aprender a obedecer. Y esa obediencia a Dios que te transforma y te permite ser la persona que Él siempre ha anhelado y te planeó para que seas, te ayudará a hacer las cosas por amor, lo correcto, lo bueno, lo justo, lo verdadero, aquello que trae bienestar para ti, no como una máquina, sino como una persona que encuentra disfrute y libertad en eso, en hacer lo que Dios te ha llamado a hacer porque es lo que va contigo, se ha convertido en tu esencia. Es lo que todo papá anhela con sus hijos. Poder ver que ellos aprenden a obedecer sus instrucciones, sus mandatos, sus reglas porque son por amor, para protegerles y guiarles. Y llega un momento donde un padre es terriblemente feliz cuando ve a un hijo o a una hija que obedece y esa obediencia es producto de lo que esa hija o ese hijo es. Y cuando el padre ve que el hijo o la hija es una persona correcta,
puede dejarla ir al mundo con la confianza de que hará las cosas bien, que hará lo que tiene que hacer bien, porque es parte de la persona que es. Quiero animarte a que te tomes hoy un tiempo para pensar si estás siendo la persona que debes ser en relación a tu obediencia con Dios, en la forma en la que Él, en esa obediencia, está moldeándote, y de eso, de esa persona nueva y obediente, está brotando o no el quehacer correcto, lo que es bueno, lo que es justo, lo que es verdadero. Medita en ello. Nos vemos el día de mañana.